les voy a presentar simplemente dos de los ejemplos más notables de que la ausencia de democracia trae respecto al narcotráfico. Mi país, Bolivia, y Venezuela. Bolivia es un país que ha estado fluctuando a través de la historia entre el primer y el tercer productor de coca, que es el elemento básico para la producción de la cocaína. El año 2003 se había logrado, después de aproximadamente 15 años de lucha intensa contra el narcotráfico como política de Estado, reducir los cultivos de coca ilegal en Bolivia a 3.000 hectáreas. En Bolivia, para los efectos de la ley, hay dos clases de coca. La coca legal, cuyo cultivo está destinado a los usos tradicionales de tés, de acullico, de tradiciones culturales, que son 10.000 hectáreas que están básicamente ubicadas en la zona de los Yungas de La Paz. Y la coca ilegal, que es la coca que es básicamente la materia prima del narcotráfico, que está ubicada en la zona del trópico de Cochabamba, que se conoce como Chapare. El dirigente máximo de los sindicatos de cultivadores de coca ilegal, Evo Morales, llega a través de un procedimiento de ayuda externa y de ruptura de la democracia a tomar en determinado momento el poder político en Bolivia y se presenta como dirigente campesino y como líder indígena. Un líder indígena que no habla ninguno de los idiomas autóctonos, no habla quechua, no habla aymara, ha pasado sin número de papelones por esa situación. Un dirigente campesino que nunca ha cultivado un cultivo que no sea el de coca, que no es un cultivo, que es más bien una producción de carácter extractivo, porque da 4 cosechas al año sin ninguna clase de cultura de tipo agropecuario. Ese señor llega a manejar el gobierno de Bolivia y entonces se producen hechos que están relatados por la prensa. La expulsión de toda la ayuda internacional antinarcóticos, la expulsión de la DEA, la expulsión del embajador americano, un discurso antiimperialista que terminará este año, hace unas cuantas semanas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con un Evo Morales diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano. Respaldado por los gobiernos de Venezuela, de Cuba, del Ecuador, de Nicaragua y por toda la pléyade de gobiernos no democráticos que existen en América Latina. Las 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca en la zona de Evo Morales suben aproximadamente a 40.000. No hay mecanismo internacional que pueda verificar aquello y él maneja una cifra bastante menor, pero invade los terrenos del TIPNIS, de los indígenas bolivianos, para abrir un camino en sociedad con el pasado gobierno brasilero, rompiendo una área de protección indígena para expandir los cultivos de coca. Y cuando los indígenas del TIPNIS se oponen a esa situación, sorpresa, el expresidente Lula da Silva acude a la zona como mediador para pedir a los indígenas que dejen nomás abrir el camino, que era un camino para el desarrollo. Bolivia hoy día tiene una producción ilimitada de cultivos de coca ilegal. Los cultivadores de coca en el trópico de Cochabamba han integrado el círculo y son básicamente productores de pasta base de cocaína. Lo que le pasa al Brasil, que ha sido relatado aquí, le ha estado pasando también a la Argentina. No es una droga que llegue al mercado norteamericano y por lo tanto la política antinarcóticos norteamericana delega eso un poco en el gobierno brasilero, pero es una droga que además de aquello, y aquí viene el segundo ejemplo, tiene denuncias de traslado oficial o cuasi oficial de territorio boliviano a territorio venezolano. Hay un senador boliviano en ejercicio que se llama Roger Pinto, que estuvo asilado en la Embajada del Brasil en La Paz por más de un año, por haber cometido el delito de haber ido a visitar a quien creía que era uno de sus amigos, a Evo Morales, como presidente de Bolivia, para decirle: mira, Evo, en tu gobierno hay narcotráfico y hay traslado oficial de cocaína desde el aeropuerto de Chimoré en aviones militares a territorio venezolano. Evo lo escuchó con gran atención y al día siguiente este senador empezó a ser perseguido y tuvo que refugiarse en la Embajada del Brasil en La Paz.
de donde salió después de más de un año y hoy día es un refugiado político y un testimonio de esta situación en el Brasil. Y la Cancillería brasilera acaba de avisar, acaba de hacer un anuncio en que este proceso va a volver a ser investigado y va a ser abierto a objeto de conocer la verdad. En ese mismo escenario, yendo ya al tema venezolano, ustedes saben que los sobrinos de la primera dama de Venezuela están juzgados por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York. Ustedes saben que hay un señor conocido como Pollo Carvajal que fue detenido fuera del territorio venezolano y recibido y rescatado con una operación de Estado para ser recibido casi como un héroe en Venezuela por el propio Maduro y que hoy día es miembro de la Asamblea Nacional. Ustedes saben las denuncias sobre la penetración del narcotráfico en las autoridades del actual gobierno venezolano, pero tal vez no conocen que el jefe antinarcóticos, Evo Morales, está preso aquí en una cárcel de la Florida, cumpliendo una sentencia dictada por juez federal por tráfico de drogas. Y este es el socialismo del siglo XXI, donde cuando Bella o cuando Univisión dicen que Venezuela es un narcoestado, que Bolivia es un narcoestado, da una vergüenza tremenda, pero la consecuencia esta del narcoestado, de la penetración del narcotráfico, es simplemente una consecuencia más de la pérdida de la democracia. Primero se perdió la democracia, se perdieron los derechos, se perdieron las libertades, se permitió la penetración de un populismo absolutamente irresponsable, fundado en valores de la Cuba castrista, y después esos estados empezaron a aflorar y a convertirse no en un problema local, sino en un problema regional. Y el problema regional preocupa, pero también preocupa el problema nacional, porque en Bolivia la prevalencia en el consumo de droga, que era en el año 2003 del 0,08%, hoy día se ha multiplicado 100 veces. Y eso quiere decir que los niños y jóvenes bolivianos están consumiendo 100 veces más droga que la que se consumía hace escasos 13 años. En esa dinámica podemos mencionar, para tocar también otro país con ausencia de democracia, el Ecuador, y la famosa narcovalija, que hasta ahora no se aclara, valija diplomática, que fue enviada con contenido de cocaína, los submarinos que salen desde el Ecuador con rumbo a México o Estados Unidos, o la curiosa expulsión que también ha hecho Correa de la DEA, en su momento el embajador americano, y la supresión de los derechos para que Estados Unidos opere la base de Manta, que era la base precisamente antinarcóticos que se usaba para toda la región. Y este no es un tema de imperialismo o de proimperialismo, este es un tema de lucha contra el crimen, contra un crimen que está afectando a los nacionales y a los extranjeros. Hay gente que cree en un equivocado sentido de nacionalismo, que está bien producir toda clase de narcotráfico, de drogas, y ese es el mensaje que le está dando el gobierno de Bolivia a la niñez y a la juventud boliviana, porque ese es un producto que va contra el imperialismo, y eso no es cierto. Ese es un producto que está deteriorando y está destrozando la moral y la educación del pueblo boliviano, de los pueblos vecinos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en todo el entorno latinoamericano, y que obviamente tiene una expresión de carácter mundial. La conclusión que yo propongo de esta apretada descripción de hechos, que son todos verificables, es simplemente que para luchar contra el narcotráfico hay que primero fortalecer las democracias, y lo empezó diciendo el doctor Spencer. Al término de la década de los 90 parecía que todo iba bien, pero algo falló ahí, y falló algo que los políticos, los académicos, los empresarios, los ciudadanos de bien, la prensa, no vimos venir. Y fue que se recreó el castrismo con el dinero de Chávez, se lo vistió, se lo disfrazó de populismo. Con ese dinero arrinconaron a la mayor potencia mundial, porque con plata compraron prácticamente la región, y hoy día van de bajada, pero todavía tienen poder y tienen discurso. Un discurso que les permite decir que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo y que por lo tanto esa lucha no hay que practicar. Claro, ¿cómo la van a practicar si están vinculados al negocio ilícito del narcotráfico? Mi mensaje es, para luchar efectivamente contra el narcotráfico hay que empezar por recuperar la democracia en los países que la han perdido, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua,
que son países que no tienen ninguno de los elementos de la Carta Democrática Interamericana, son países con presos y con exiliados políticos, con ausencia de prensa libre, y cuando hay esos elementos no hay democracia. Hay que continuar llamando a los gobernantes de esos países por sus nombres. No son presidentes, son dictadores, y hay que llamarlo así sin ninguna vergüenza. Y en el caso específico de los dictadores, Maduro y su equipo, y Morales y su equipo, son dictadores vinculados al tema del narcotráfico, directa o indirectamente, que están amparados por la impunidad que les da el poder y que temen dejar el poder precisamente por la naturaleza de los crímenes de corrupción, de narcotráfico, de generación de crisis económica y de violación de los derechos humanos que han cometido y vienen cometiendo.